Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Hoy ya estamos de vuelta después de ese temazo y bueno, tenemos a María José que nos está hablando sobre datos. A la salida de la pausa yo dije que vamos a hablar del portal Observa y sobre el portal de datos, que usé el nombre ahí de la base de datos y el portal de Innova Chile, pero hablemos de Observa, María José. Mucha gente no sabe que existe un portal con toda esta data y más encima con datos de acceso público y de algunas fuentes públicas de información. Cuéntanos de Observa, por favor. Ahí estoy. Súper. Bueno, gracias por la pregunta, Pablo. Bueno, todos estos datos que hoy en día les estoy contando sobre innovación están disponibles en este portal Observa, que es el portal del Ministerio de Ciencia. Bueno, esto nace con la idea de ser el portal oficial, en el fondo, para poder conocer de forma, ya sea el dato más actualizado, el dato oficial, el dato, en el fondo, más desagregado, ¿cierto?, respecto a distintas dimensiones de la innovación. ¿Y por qué digo dimensiones y también de la innovación? Porque tiene que ver con un foco sistémico. Esto le hemos llamado Observa como el nombre más corto, pero su nombre largo es el Observatorio del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. O sea, es en el fondo una mirada de un panorama completo, ¿cierto?, a todas las dimensiones que tiene la innovación, desde la formación de capital humano, la investigación y desarrollo, la innovación, aspectos respecto también la percepción de la ciencia, también estamos incluyendo también en este portal, y así otros aspectos más. Y bueno, como nace este proyecto viene también siempre tratando de mejorar proyectos anteriores, no nace en el fondo de la nada. Asistió hace un par de años atrás un observatorio también de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento que tenía el Ministerio de Economía, en la cual teníamos también, bueno, que estaba también ahí la División de Innovación en el Ministerio, y ahí más bien tenía una finalidad de ser como un repositorio de todas las bases de datos, de poder encontrar en un clic, en el fondo, las bases de datos, los documentos, presentaciones, pero hoy en día el Observa, en el fondo, lo que trata de cumplir son dos roles. Uno es brindar esa evidencia, ¿cierto?, para la toma de decisión que estábamos hablando, no solamente para que los tomadores de decisión puedan en el fondo tomar decisiones basadas en evidencia, sino también para que los investigadores puedan hacer uso de estos datos. Para eso se construyen distintos protocolos, ¿cierto?, de confidencialidad, anonimización, para poder darles acceso. Ese es como un primer rol que tienen. Y el segundo tiene que ver con informar, en el fondo, a la ciudadanía. Nosotros no solamente buscamos que este proyecto del Observa tenga esta evidencia, sino también que todos podamos conversar en un lenguaje común, en el fondo, acerca de la innovación, acerca de la ciencia, la tecnología, que entendamos los conceptos, la medición operativa, que se pueden replicar los indicadores, en el fondo, que se presentan en la plataforma, que se puedan publicar, en el fondo, y generar otros indicadores si es que se quisieran. O sea, las bases de datos están disponibles. Acá les he dado un par de datos, pero la encuesta de innovación tiene un montón de información más, donde nosotros publicamos los scripts para que cualquier usuario, ¿cierto?, pueda meterse a la sección, por ejemplo, datos abiertos, y con eso pueda descargar en el fondo las bases de datos y hacer uso de ellos. Esa es una patita que está, como te decía, a nivel de datos abiertos, pero la idea es que también el día de mañana podamos también desarrollar esta otra que tiene que ver más con el microdato, que es algo que le gusta mucho más al investigador, ¿cierto?, como al dato mucho más bruto, ¿cierto?, que va a buscar la base de datos y que puede hacer otros cruces en el fondo de información. Otra encuesta que también tenemos en el portal es la encuesta de trayectoria de doctores, por ejemplo, también es súper relevante, ¿cierto?, para medir y poder monitorear no solamente los aspectos que tienen que ver con la formación, sino también en qué están hoy en día los doctores, o sea, cuál es su trayectoria de investigación, o en aspectos de innovación, qué tipo de resultados en el fondo podemos caracterizar a nivel de macrozona o de edades, en el fondo. Así que es algo como a nivel de panorama general, como te decía. Y lo otro también para contarles que eso es lo que uno puede mirar a nivel de la plataforma hacia el usuario, y se diseñó esta plataforma con un foco, como decía, te comentaba ahí como en off, enfocado en distintos perfiles. La idea es que en el fondo
decíamos recién, está el perfil más como analista, ya sea de políticas o de estudios, ¿cierto? Que está buscando un dato para poder generar un diagnóstico, por ejemplo, pero también tenemos esta otra mirada más del investigador o el periodista, por ejemplo, que quiere ir a buscar un gráfico en específico, por ejemplo, y para eso nosotros hemos diseñado una plataforma que permite con un buscador principal, ¿cierto? Y con indicadores, con documentos, para que distintos perfiles, ya sea alguien que va a explorar o profundizar, pueda hacer uso de estos datos, y también como alguien que está como recién entrando en los temas de innovación, pueda entender qué es la innovación y con eso ir también entrando en otras dimensiones del sistema, ¿cierto? Así que ese es un poco como lo que se ha construido hasta ahora el Observa, y como bien tú decías con Data Innovación, bueno, nosotros el modelo de datos que tiene detrás Observa es, no solamente se pone a disposición los datos que tiene el Ministerio de Ciencia, que son estas encuestas, sino también los distintos datos que manejan las agencias que están ejecutando programas de innovación e investigación. Como decía al principio, es súper importante ahí la habilitante legal que tiene el Ministerio para poder acceder en el fondo a estos datos. Y ahí, bueno, estos son abogados, entonces que conocen igual esa parte que es súper importante, lo que tiene que ver con el tratamiento de datos y con el acceso a datos públicos. Nosotros buscamos en el fondo hacer más una transparencia activa, ¿cierto? Donde no tener que estar haciendo esa transparencia pasiva, de estar entregando datos en el fondo por aquellos que hacen preguntas, consultas al portal, sino que también cualquiera puede acceder a los datos de acceso público, siempre pasando por procesos de anonimización, ¿cierto? Pero estas distintas fuentes de información que hoy día conforman el Observa van desde, como decía, las agencias, por un lado está Corfo, ¿cierto?, con su portal de Data Innovación, está ANIT, ¿cierto?, donde también accedemos a sus datos administrativos, su registro, también ellos tienen el GitHub también de datos respecto a las distintas postulaciones y adjudicaciones de los programas. Tenemos a INAPI en el fondo dentro de la fuente, también el Sistema de Educación Superior, de Información, Educación Superior, que es el CIES, el INE, obviamente, ¿cierto?, también como actor clave, y también FIA, que es la Fundación de Innovación Agraria, que también es otra de las agencias que ejecutan programas de innovación. Oye, María José, nos vamos a salir un ratito de la encuesta, pero vamos a volver pronto, porque todavía tenemos algunas preguntas sobre los temas de macrozonas. Queremos también profundizar un poquito en eso. Pero siguiendo con esta línea de Observa, Observa es un instrumento, una herramienta clave para el diseño de políticas públicas en el país. Y nosotros, sobre todo los que ya llevamos hartos años trabajando en esto, Pablo, yo, llevamos más de 15 años en tema de innovación, vimos fracasar muchas políticas públicas llenas de buenas intenciones, pero con diagnósticos muchas veces errados. Probablemente porque a veces carecían de esta data y se trataban de replicar modelos traídos desde afuera. Tú que eres experta en políticas públicas, una política pública en temas de innovación y transferencia tecnológica que ha impulsado Corfo, ahora el Ministerio, más o menos en cuánto tiempo debería medirse. Lo digo desde un punto de vista súper, quizás técnico, ¿no? Es una duda que tengo. ¿En cuánto tiempo uno debería medir una política pública sustentada en datos, sustentada en evidencia, para que empiece a dar resultados? En innovación me refiero. Uh-huh. Sí, yo también, mi respuesta también va a ser súper técnica, porque en realidad es lo que yo me he especializado, más bien como, más que en el diseño mismo, es más bien como tener los fundamentos, ¿cierto?, para el problema que se quiere abordar, cómo en el fondo, qué brechas en el fondo representan ese problema, qué tipo de resultado, indicador, ¿cierto?, se va a plantear para poder medir el día de mañana, ¿cierto?, su resultado. Es un poco como donde yo he manejado en el fondo mi expertise, pero a tu pregunta, en el fondo respecto a la evaluación, es súper importante, siempre como algo que le decimos, siempre estar sacando tomando el termómetro, ¿cierto?, al sistema. Para eso es importante ir revisando estas brechas, ¿cierto?, cuáles son las que se van acortando más, o reduciendo versus aquellas que se van ampliando, por ejemplo, cuando vienen estos choques externos, como es, por ejemplo, la pandemia, el COVID. Entonces es importante ahí estar siempre como generando este monitoreo, ¿cierto?, de la política pública, y la evaluación es algo va mucho más de largo plazo, porque una política pública que se plantea después en un programa, ¿cierto?, tiene que tener la innovación hoy en día sabemos que es de largo plazo.
Entonces, es por eso que la encuesta, ¿cierto?, se hace cada 2 años y mide 2 años, porque justamente sabemos que la innovación no es un proceso lineal, ¿cierto?, es un proceso que es complejo, y al ser complejo en ese sentido, necesita, ¿cierto?, consta de distintas dimensiones, y no solamente uno tiene que medir el impacto directo, sino que también hay externalidades asociadas a la innovación. Entonces, también es importante en ese sentido medir esos aspectos. Pero volviendo al tema de la evaluación, algo clave en el fondo para poder definir cualquier evaluación es en el diseño. El diseño del programa, hay hoy en día un proceso que hace la DIPRES y también el Ministerio de Ciencia, que tiene que ver con las fichas de diseño de los programas, en donde ahí se plantea la política pública en la cual en el fondo se busca cuál es el problema que se quiere resolver, y se definen en el fondo los distintos indicadores de resultado. Esa hoja es clave en el fondo al momento de después el día de mañana diseñar la evaluación, porque la evaluación tiene distintas técnicas, distintos métodos, puede ser una evaluación de impacto, una evaluación de proceso, de resultado, quanti, quali, pero para entender qué queremos evaluar tenemos que entender el problema de la política pública, cuál es su beneficiario, ¿cierto?, el potencial, el objetivo, y con eso poder hacer una propuesta, ¿cierto?, a largo plazo, estamos hablando de 4 o 5 años, ¿cierto?, después que el programa partió su ejecución, para poder ir a hacer esa medición. Y para eso es importante los datos, es importante no esperar a los 5 años ir a levantar una encuesta hacia atrás, sino que de qué manera hoy en día los programas que ejecutan las agencias van recopilando datos de monitoreo que el día de mañana te sirven como línea base, como línea de seguimiento, para poder ser usados en una evaluación de impacto futura. O sea, es súper importante el rol que tienen las agencias ahí en lo que es el seguimiento del proyecto, ¿cierto?, en que no solamente sea una mirada de los recursos que reciben o de fiscalizar cómo se están gastando los recursos, sino también qué datos en el fondo estoy hoy en día recopilando a nivel del proyecto, ¿cierto?, para que esto pueda tener un uso clave, ¿cierto?, lo que sería después la evaluación. Así que eso... María José, dentro de las cosas que, como decía Fernando, yendo y volviendo a la encuesta, está como una de las mayores brechas para innovar de la empresa el costo de la innovación, y además la falta de fondos propios. Ustedes o la encuesta, no sé si profundizan la pregunta, pero ¿qué nivel de conocimiento existe hoy día, por ejemplo, de herramientas como el incentivo tributario a la inversión en I+D? ¿Ven ustedes que también existe desconocimiento y la falta de uso? Bueno, también hay los requisitos legales de ese incentivo son bien específicos, como que la empresa tenga utilidades, pero ¿han detectado ustedes, por ejemplo, que en parte existe una falta de conocimiento de ese tipo de herramientas, no solamente subsidios directos, sino que también incentivos para recuperar? Mira, la encuesta de innovación tiene una pregunta, ¿cierto?, en particular sobre los fondos públicos. Ahí todos pueden acceder a la base de datos y pueden ver para distintas desagregaciones, pero en particular con las preguntas de fondos públicos nosotros preguntamos el conocimiento de estos fondos y si han postulado y si han utilizado los fondos. Podemos decir, claro, como esto es una encuesta que va a todas las industrias, estamos hablando de una muestra de casi 6.000 empresas que representa a más de 150.000 empresas en el país. Y estamos hablando que desde las pequeñas empresas hacia arriba, o sea, no estamos abordando las microempresas en esta encuesta en particular. Entonces, dado ese marco, ¿cierto?, hemos encontrado, con lo que nos muestra la evidencia de la encuesta, es que el conocimiento de los fondos públicos todavía es bajo. Estamos hablando alrededor de, no me acuerdo del porcentaje exacto, pero era como un 20%, algo así, y sobre todo también lo que tiene que ver con la ley de incentivo tributario. Estamos hablando de fondos públicos subsidio y también lo que es incentivo tributario. Y ahí, claro, el rol en el fondo del Estado, ¿cierto?, lo que es difundir, ¿cierto?, estos fondos, de poder darle en el fondo, ¿cierto?, cuál es como el tipo de éxito, ¿cierto?, que han logrado las empresas que han pasado por fondos públicos. Sabemos que reconocida la literatura, el crowdinado que genera la innovación basada en los fondos públicos, es reconocido el efecto, en el fondo, que se ha medido en Chile, también en otros países, respecto a este crowdinado, o sea, de que tú le agregas en el fondo mayor inversión a la innovación por el hecho de haber pasado, ¿cierto?, por un fondo público, desde la mirada de las empresas.
Entonces, en ese sentido, sí, ahí lo que es la ley de incentivo tributario probablemente tal, lo que dice la evidencia es que efectivamente desde la encuesta es que esto todavía es bajo, y esa tendencia se mantiene. O sea, no, si bien se puede ver ciertos cambios en algunos sectores, pero a nivel agregado todavía sigue siendo muy bajo. Oye, María José, se nos pasa volando el tiempo. De hecho, ya nos quedan los últimos 5 minutos de programa, pero me gustaría profundizar en algo que he visto que para el plan de gobierno del presidente Boric ha sido importante, y más allá de un gobierno en particular, creo que como país el tema de la regionalización es un gran desafío, la descentralización. ¿Cómo aborda la encuesta el tema de la brecha existente en innovación en empresa por macrozona? No es que haga, más bien dicho, cuáles son los resultados que arroja. ¿Hay una diferencia muy grande? ¿Se concentra mayoritariamente la innovación en Santiago? Cuéntanos un poco más. Mira, desde el dato estadístico es súper importante hacer ahí como una alerta. O sea, es súper importante comentar de que, claro, como bien tú decías, macrozona, ¿cierto? La encuesta, por diseño, en el fondo, se diseña en base a las macrozonas. De hecho, el diseño va a las macrozonas de ciencia, o sea, tenemos hasta 5 macrozonas, donde se revela, ¿cierto?, como a nivel, cuáles son las características de la innovación en estas 5 macrozonas. También hay preguntas asociadas a las regiones, o sea, se puede como desagregar, por ejemplo, el gasto de actividades innovativas desarrollada en términos de resultados en la región. Eso también se puede ver con la encuesta. Entonces es súper importante abordar de que nosotros hoy en día no tenemos registro, directorio, ¿cierto? A nivel de la región. Muchas veces me han preguntado eso, como ¿por qué no podemos ir a una región en particular a preguntar sobre innovación? Para eso necesitamos tener registros de los establecimientos, ¿cierto? De los marcos, ¿cierto?, muestrales de las regiones en específico de cada una de estas empresas. La mayor parte de las empresas tiene su casa matriz en Santiago, entonces es súper importante comentar de que al momento que revelemos resultados a nivel de macrozona, hay que leerlos con esta lectura, de que tenemos en el fondo los directorios que maneja el INE, ¿cierto?, cómo se construye estos datos estadísticos, vienen, ¿cierto?, desde estos directorios en particular. Sin embargo, hay preguntas que uno tiene dentro de la encuesta que te permite abordar desde lo que sería como el resultado de innovación en la región. Entonces eso para primero como hablar un poco acerca de cómo se diseña esta encuesta y por qué tenemos resultados a nivel de macrozona y no con regiones. Y por otro lado, lo que tú me preguntas sobre el resultado, claro, nos muestra un patrón súper evidente que ya viene de varias rondas de esta encuesta, que tiene que ver con esta todavía desagregación como de la innovación, donde una fuerte parte de la innovación se desarrolla en la región metropolitana versus en otras regiones. Y esta característica, claro, viene dada en el fondo por lo que tiene que ver con su ecosistema, ¿cierto? Nosotros, de hecho, en Observa hemos publicado boletines con distintas fuentes de información, también con la encuesta de investigación y desarrollo, con la encuesta de trayectoria de doctores, donde, claro, efectivamente vamos viendo de que tenemos panoramas bien heterogéneos en las regiones, por cómo se ha ido conformando este ecosistema en las regiones. Ya tiene que ver, por ejemplo, un ejemplo así bien superficial, por ejemplo, en lo que es las macrozonas más bien sur, donde tenemos un ecosistema mucho más balanceado a la parte de las universidades que ejecutan grandes volúmenes de investigación y desarrollo, comparado con otras regiones, donde tenemos una masa crítica mayor en el ecosistema, lo que es la parte de las universidades, versus lo que es las macrozonas más del norte, donde tenemos menos fuerza, ¿cierto?, del lado del sector de las universidades, pero más sí del sector privado. En el sector privado ahí se está ejecutando cierta actividad de investigación, de innovación, y por lo tanto es otro el perfil, ¿cierto?, que se ha ido dando en las regiones acerca de la innovación. Pero aún así, a nivel de resultado, cuando miramos a nivel de tasa, sigue siendo mayormente lo que es la tasa de innovación en la región metropolitana. Pero de nuevo, hay que ponerle estas disclaimers, ¿cierto?, lo que es lo que es la representatividad estadística, ¿cierto?, porque efectivamente tenemos en el fondo marcos muestrales que están fuertemente, ¿cierto?, mucho más en la región metropolitana por el hecho de ser en el fondo donde está la mayor parte de las casas matrices. Okay.
Oye, María José, como decía Fernando, se nos pasó volando el programa. Ya, de hecho, te tenemos que dar las gracias y despedir para terminar nosotros el programa también. Muchas gracias por acompañarnos. El tema de los datos nos motiva mucho con Fernando porque somos fieles creyentes de la data y de la toma de decisiones en base a datos. Así que esta vez que te invitamos no será la última. Esperamos pronto tenerte de nuevo para que nos comentes más desde a lo mejor otro enfoque de la innovación. Y bueno, pues la invitación es para que te sientas en tu casa y todos nuestros auditores también para que sepan que en nuestro programa nos importan los datos y le hacemos caso a los datos. Así que muchas gracias por habernos acompañado, María José. Bueno, muchas gracias, se pasó volando, así que sí, feliz, ¿no? Lo que necesiten y acá estamos en el fondo para poder dar a conocer, ¿cierto? Esta información. De nuevo, la información está en Observa, cualquiera ya puede acceder. De hecho, hace poco también salió otros resultados en prensa, así que muy contentos de compartir desde el Ministerio de Ciencia esta información. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a nuestra última pausa musical, así que no se vayan, vamos y volvamos. Gracias, Fernando. Chao. Divoxradio.com. Conversaciones de valor.